Las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos se cumplirán mucho más rápido de lo que podemos imaginar, ya que los hechos que apuntan a esto no dejan de aumentar. Esto se debe a que se anunció una etapa más importante en la construcción del tercer templo, una terminal ferroviaria que llevará a los pueblos de las 70 naciones directamente desde el Aeropuerto Internacional de Jerusalén hasta el lugar donde será reconstruido el Templo de Salomón. Y todo está sucediendo de una manera muy rápida. Y al final de este video te voy a revelar la fecha de la inauguración. Te vas a impresionar. Antes de empezar, si aún no te has suscrito a mi canal, haz clic en suscribirse y activa la campanita de notificaciones, porque quiero ayudarte en tu camino con Dios todos los días. Siempre comparto noticias relevantes basadas en la palabra de Dios y también hago oraciones diarias. Así que ven y participa. Hermanos, el mundo solo conoció 2 templos judíos. El primero fue construido en el monte del templo, hecho por el rey Salomón, y duró 390 años hasta que los babilonios lo destruyeron en el año 586 a.C. El segundo, construido después del cautiverio del pueblo judío en Babilonia, en el mismo lugar, permaneció en pie durante 585 años antes de ser destruido por los romanos en el año 70. El tercer templo es el tema de una profecía bíblica sobre el fin de los tiempos. El Señor anuncia que existirá un tercer templo cuando el anticristo surja y gobierne el mundo. Y en los últimos años hemos visto varias evidencias de que este monumento, que marcará el gobierno del anticristo en la tierra, será levantado todavía en esta generación. La verdad, hermanos, es que los judíos ya tienen planeada la construcción del tercer templo en Jerusalén. La información proviene del Instituto del Templo, que es una organización que se encarga de todo el proyecto de esa construcción, y ellos solo están esperando una luz verde para comenzar las obras. Los arquitectos responsables ya entregaron los planos listos. Los muebles y utensilios que se utilizarán en el templo ya están todos listos, y varias novillas rojas, sin ningún defecto, ya están siendo reunidas y monitoreadas para servir como sacrificio. Estos animales están siendo criados en Texas, en Estados Unidos. En el libro de Números, capítulo 19, la Biblia dice que Dios ordenó a Moisés y a Aarón que separaran una novilla roja, sin defecto y sin manchas, para que sus cenizas fueran usadas en el ceremonial de purificación. Para el establecimiento del templo, que albergaría el arca de la alianza, mira lo que está escrito: el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es una exigencia de la ley. Ordenen a los israelitas que traigan una novilla roja, sin defecto y sin mancha, sobre la cual nunca se haya puesto un yugo. Ustedes la entregarán al sacerdote Eleazar, será llevada fuera del campamento y sacrificada en su presencia. Entonces el sacerdote Eleazar tomará un poco de la sangre con el dedo y la rociará 7 veces hacia la entrada de la tienda de reunión. En su presencia la novilla será quemada junto con el cuero, la carne, la sangre y el excremento. Y hace pocos días, el Instituto del Templo, que se encarga de todos los preparativos para la construcción del tercer templo, anunció en su página, en una red social, que están muy emocionados por el avance en el desarrollo de la novilla roja, sin defectos y sin manchas, que será utilizada en el sacrificio inaugural del tercer templo. Y otro hecho importante ya anunciado es que las personas que van a servir en el tercer templo ya han sido seleccionadas. Sin embargo, sus nombres están en una lista. Lo que se sabe es que todas ellas son de la descendencia de Aarón, hermano de Moisés y primer sumo sacerdote del templo que los hebreos levantaron durante la peregrinación en el desierto rumbo a la tierra prometida. Y hay más. Estas personas ya están participando en los ensayos para la ceremonia de inauguración, donde harán el primer sacrificio de purificación del lugar con las cenizas de la novilla roja. Hermanos, la construcción del tercer templo es clave para cumplir las profecías del fin de los tiempos y el regreso de Cristo, porque será en este templo donde el anticristo se declarará como Dios, haciendo lo que Jesús dijo que sería el sacrilegio terrible. Quiero abrir un paréntesis rápido aquí para explicar qué es ese sacrilegio. Cuando Jesús estaba hablando con los discípulos acerca del fin de los tiempos, Él dijo lo siguiente: este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin.
Así que, cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel en el lugar santo, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea de su casa no baje para sacar nada de ella, y el que esté en el campo no regrese para tomar su manto. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las... Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado, porque entonces habrá una gran tribulación como nunca antes ni después se ha visto en el mundo. Cuando Jesús estaba hablando sobre la abominación desoladora, se estaba refiriendo a un pasaje de Daniel capítulo 9, versículo 27, que dice lo siguiente: hará un pacto con muchos que durará una semana. A la mitad de la semana, él pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda, y en una ala del templo será colocada la abominación desoladora, hasta que llegue sobre él el fin que le está decretado. Y en el año 167 a.C., un gobernador griego llamado Antíoco Epífanes preparó un altar para Zeus sobre el altar de los holocaustos. En el templo judío, en Jerusalén, él también sacrificó un cerdo en el altar del templo de Jerusalén, y ese evento se conoció como la abominación desoladora. Ese hecho hizo que muchos teólogos creyeran que la profecía de Daniel se había cumplido. Sin embargo, en Mateo capítulo 24, Jesús estaba hablando unos 200 años después de que esa abominación había ocurrido. Es decir, la profecía en realidad trata de lo que aún va a suceder en el futuro. Ese gobernador del pasado no hizo ninguna alianza con Israel por 7 años. Es el anticristo quien hará eso, pero a la mitad de ese periodo, él romperá esa alianza y hará algo terrible. En el tercer templo, él sacrificará un cerdo que es considerado impuro para los judíos. Enseguida, como está escrito en Apocalipsis capítulo 13, el anticristo hará que los habitantes de la tierra hagan una imagen de él y se inclinen ante ella. Él también usará el tercer templo para adoración de sí mismo, lo cual será algo abominable a los ojos de Dios. Los judíos que estén vivos cuando todo esto suceda deberán permanecer atentos y reconocer que este evento es el inicio de los 3 años y medio del peor periodo de la tribulación, y que el regreso de Jesús ocurrirá justo después de eso. Y volviendo al tema sobre el tren que llevará a los pueblos de 70 naciones al tercer templo, el gobierno de Israel ya está trabajando en la construcción de la infraestructura. Las 70 naciones del reportaje israelí son los pueblos descendientes de los hijos de Noé, esparcidos por el mundo. Después de que el Señor destruyó la Torre de Babel, y el reportaje no se detiene ahí, también afirma que ya se ha definido la fecha para la inauguración de la estación que conectará el Aeropuerto Internacional de Jerusalén con el monte donde se construirá el tercer templo. Abril de 2023, en vísperas del feriado de Pascua. El texto del reportaje dice lo siguiente: el Aeropuerto Internacional abrirá una nueva megaterminal. La infraestructura de transporte desempeñará un papel esencial en el tercer templo, como una casa de oración para todas las naciones, porque el tren es el mejor medio para evitar los peligros o atascos asociados a las carreteras. Un tren será muy necesario para la Pascua, cuando todos en Israel vengan a traer su sacrificio al templo. Está muy claro que el regreso de Jesús está cada vez más cerca. Todo ya está listo para la construcción del tercer templo, donde el anticristo va a asumir su verdadera identidad. Sin embargo, algunas cosas aún necesitan ser resueltas. El tercer templo será construido en un lugar que es sagrado para judíos, cristianos y musulmanes, siendo también uno de los lugares más disputados del mundo. Ahí se encuentran la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca, construidas en el siglo VII y que están entre las estructuras más antiguas del mundo. Aunque Israel recuperó el control de la ciudad vieja de Jerusalén y el monte del templo, en la Guerra de los 6 días, en 1967, el monte permanece bajo la custodia de Jordania debido a un tratado de paz firmado en ese tiempo. Los judíos israelíes pueden entrar al complejo, pero no pueden realizar ceremonias religiosas allí. Entonces, para que el tercer templo sea construido, cristianos, judíos y musulmanes tendrán que llegar a un acuerdo para que todas las edificaciones existentes allí hoy sean demolidas y den lugar a un nuevo templo.
Sé que puede parecer imposible que eso suceda, principalmente porque judíos y musulmanes viven en guerra, pero sabemos que la profecía se cumplirá, y mucho antes de lo que podemos imaginar. Hermanos, sé que estos hechos asustan a muchos. Sin embargo, la Iglesia de Cristo no debe preocuparse, porque el libro de Apocalipsis termina mostrándonos que el bien vencerá al mal y que nosotros, los cristianos, reinaremos con Cristo por toda la eternidad. Pero también es muy probable que seamos testigos del inicio de las obras del tercer templo. Como vimos, todo está alineado para que las obras comiencen pronto. Pero no es eso lo que debe preocuparte. Lo que tú y yo necesitamos preocuparnos es por nuestra salvación, porque solo ella nos va a garantizar la victoria cuando llegue el fin de todas las cosas. Amén. El anticristo va a gobernar, sí, sobre la tierra, pero eso sucederá por un periodo muy corto de tiempo. Y cuando Jesús regrese para derrotarlo, surgirá un nuevo cielo y una nueva tierra, el mundo nuevo, después del caos total. Una tierra donde los nuevos habitantes tendrán una vida eterna de paz y alegría. Una tierra donde Dios se hace presente entre ellos. Y todos viven juntos en el mismo lugar. Un lugar donde no existe tristeza, dolor o sufrimiento. No habrá más luto, porque la muerte ya no existirá. Al final de Apocalipsis, el Señor nos deja este mensaje: He aquí, vengo pronto. Mi recompensa está conmigo, y yo le daré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Felices los que lavan sus vestiduras para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar en la ciudad por las puertas. Soy el pastor Antonio Jr. Si te gustó el mensaje, compártelo en WhatsApp con más personas. Vamos a difundir el mensaje de Dios y mostrarles que Jesús está regresando. Amén, que Dios te bendiga. Te espero en el próximo video. Un gran abrazo.